Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mujeres Psicodélicas. Ya sabéis que a este lado del micrófono está Marina Febles, la presentadora atípica y psicodélica de este podcast de personas pues afines a la psicodelia y a las sustancias psicoactivas, donde ya sabéis que busco un poco informar y divulgar sobre el consumo de estas sustancias de manera responsable y bajo el paraguas, ¿no?, de la reducción de riesgos, y contar también sobre cosas de la psicología, la psiquiatría, avances en todo este mundo de la salud mental y todos los avances que se van, digamos, lanzando al mundo en estos estudios que se van llevando a cabo con estas sustancias, filosofía, diferentes cosas de la vida, no sé, bueno, hay un poquito de todo en este podcast. Entonces, bueno, si has llegado hasta aquí y estás escuchando este episodio, solo quiero decirte que hoy traigo una entrevista a Mar Aysalá. Ay, por favor, qué maravilla de persona. Mar Aysalá, para el que no lo sepa, es ingeniero en telecomunicaciones y licenciado en psicología. Además, tiene un máster en terapia integrativa y terapia breve estratégica y es facilitador y formador de respiración holotrópica en el Growth Transpersonal Training. Y bueno, él trabaja en diferentes campos de la psicoterapia asistida con sustancias psicodélicas. Por eso es tan importante su visita a este podcast y que yo llevo muchísimo tiempo detrás de él para que venga. Se ha formado con MAPS, además, en el uso de la MDMA, y ha trabajado en el Hospital Sant Joan de Deus en el uso clínico de la psilocibina para la depresión. Durante años ha trabajado en el ICERS, donde se ha especializado en la psicoterapia de integración, y también ha sido instructor en servicios de emergencia psicológicas como Cosmic Care en el Boom Festival. Y actualmente trabaja en ensayos clínicos con psilocibina, es formador y mentor de terapeutas psicodélicos y participa como profesor en distintas formaciones de terapeutas psicodélicos. Vive en el campo, que os recomiendo que sigáis su cuenta de Instagram porque es precioso todo lo que comparte, y atiende su consulta en Barcelona. Él es, aunque no lo comenta en su biografía que me pasó, ya os digo que es una persona muy reconocida a nivel mundial en temas de integración psicodélica. Entonces ha salido en diferentes documentales, se le ha hecho mucho seguimiento, ha sido panelista en las conferencias más importantes del mundo sobre terapia psicodélica, así que sin más, solo quiero decirte que la disfrutes y que te voy a dejar un montón de enlaces súper interesantes en la descripción del episodio para que hagas seguimiento de lo que cuenta Marc en esta entrevista que me ha concedido. Así que espero que la disfrutes. Hola Marc, bienvenido al podcast. Hola Marina, muchas gracias por la invitación. Ya llevábamos un rato desde que te vi en Fuerteventura que quería traerte al podcast, pero bueno, pasa el periodo que tenía que pasar para yo estudiarme tu libro de arriba abajo. Ha pasado tiempo, sí, desde Fuerteventura son un par de años ya. Ya ves, sí. Pero bueno, aquí he seguido el podcast y creo que es imprescindible, y aparte yo te menciono mucho y recomiendo mucho tu libro a todos los oyentes. Y bueno, pues sobre todo cuando yo te conocí, mencionaste un concepto, bueno, contaste un poco tu historia, que a lo mejor yo ya la mencionaré, la he mencionado en tu presentación, pero creo que es importante hablar del concepto de enamoramiento psicodélico. ¿Tú cómo lo defines o cómo para ti es importante dejar claro este concepto? Sí, yo creo que el enamoramiento psicodélico es algo completamente normal y habitual con casi cualquier práctica, ¿no? Cuando uno descubre algo nuevo, pues de repente uno se cree que eso es lo mejor y es el descubrimiento del siglo y es el santo grial prácticamente, ¿no? Pero esto nos pasa a todos, ¿no? Los psicólogos creo que nos pasa con distintas escuelas de terapia, ¿no? Uno se forma en una técnica determinada y de repente dices, es que esta es la técnica ideal. Con los psicodélicos pasa, pero yo diría que tiene una dimensión añadida, que es que, claro, como provocan una experiencia interna tan sobrecogedora, tan especial, tan única, entonces se aumenta el volumen, la intensidad de este enamoramiento, ¿no? Entonces uno siente que ha encontrado la solución a todos sus males, que esto es el camino, que esto es lo que va a revolucionar la psiquiatría, la psicología o incluso el mundo, ¿no? Uh-huh. Y casi como, y está esta cosa muy curiosa, que es una sensación de descubrimiento de alguna cosa que ha sido secreta, ¿no? O como el resto de la gente no conoce esto y deberían conocerlo, tengo que predicar, tengo que difundir este mensaje, ¿no? Y nos parece que estamos en posesión de una verdad que el resto de la gente no ha conocido, pero
si nos fijamos en lo de los hippies en los años 60, ya pasó algo de eso, ¿no? Hubo esta cosa de turn on, que decían, ¿no? De colocar a todo el mundo, de que el presidente de Estados Unidos tomara LSD y eso acabaría con las guerras, acabaría con, ¿no? Entonces hay este enamoramiento mezclado también con una cierta tendencia naif muchas veces, ¿no? De que esto va a ser la próxima panacea. Lo que creo que ahora quizá en nuestro tiempo se mezcla con algo que yo creo que sí es nuevo, que tiene que ver con esta mercantilización de todas las técnicas terapéuticas y espirituales, ¿no? Y como de repente se convierten también en un producto de mercado. Creo que eso es un twist, es un giro nuevo que toman nuestros tiempos, pero sí, el enamoramiento psicodélico es algo por el que todos pasamos. Cualquier persona que tome psicodélicos un número suficiente de veces, en sus primeros estadios, va a pasar por eso, es algo por lo que tenemos que pasar, pero luego... Hay que tomarlo con precaución, ¿no? Otras facetas, claro, sí, totalmente. Porque al final este podcast nace de ese enamoramiento psicodélico y creo que parte de tu carrera también parte de ese enamoramiento, o sea, parte, voy a decir parte, sino todo. Claro, es decir, si no hubiera habido esas primeras fases iniciales de enamoramiento, es difícil el meterle tanta energía y tanta pasión a ciertas cosas, ¿no? Es como una relación, o sea, cuando empezamos una relación, pues empezamos porque estamos enamorados y el enamoramiento provoca un estado interno que muchas veces no se correlaciona exactamente con lo que está sucediendo afuera, ¿no? O con la persona que está afuera, sino es lo que estamos sintiendo nosotros. Con los psicodélicos creo que es algo igual, ¿no? Pero eso sí nos da el empuje, pues, de formarnos, de leer, de hacer cosas, de hacer formaciones, de tener experiencias, de conocer a gente, de crear conexiones. Y entonces ahí pues uno va descubriendo que quizá esto es un mundo más complejo de lo que creía en un inicio, pero que sigue siendo interesante, ¿no? Igual que después del enamoramiento viene una relación, pues la relación pasa muchas más cosas que uno no podía haber previsto en las fases iniciales, ¿no? Pero ahí es donde empieza el viaje de verdad, realmente, ¿no? Después del enamoramiento. Claro, porque personalmente, en mi experiencia, lo que he visto es como que te da como validez a muchas creencias, ¿no? Sean las que seas que lleves, o sea, pueden ser súper extremas o súper positivas. Y luego al final lo que te queda es integrar precisamente esa experiencia para convertirla en herramientas que te ayuden a transitar la vida. Pero no te sirve de nada estar en tu burbuja de fantasía y color en la que te has quedado súper en paz y todo está muy claro y divino si luego esas herramientas no las usas en el día a día o directamente necesitas todo el rato volver a vivir esa experiencia para encontrar otra vez esas herramientas que te van a durar lo que te duran porque luego no las integras, claro. Totalmente. Y creo que ahí es un buen punto lo que dices, ¿no? De que hay una relación bastante directa y no lo había pensado nunca en estos términos así explícitos, pero mientras estamos en el enamoramiento psicodélico quizá no parece que haya tanta sensación de integrar nada, ¿no? Es como cuando uno está enamorado, no, es que nuestro amor es más... Lo puede todo. O sea, no hace falta trabajar en nada, no hace falta solucionar o limar nada, ¿no? Pero es a posteriori, ¿no? Cuando las cosas empiezan a madurar, que uno se da cuenta de que ese estado interno, ese enamoramiento, este estado extático, pues se va desvaneciendo y entonces queda la vida cotidiana. Digo, madre mía, y ahora todo eso que parecía que había aprendido y que había vivido, ¿cómo es que no se ve en mi vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para de alguna forma arraigar estos conocimientos, estos cambios y que tengan un impacto real sobre mi vida y mi mundo y la gente a mi alrededor, ¿no? Y ahí es donde empieza el viaje, creo yo, ¿no? Y te iba a consultar también si puedes explicar tú, por tu propia experiencia, qué es el bypass espiritual. Bueno, es un concepto que ya tiene unos años, se inventó, le puso nombre un señor que se llamaba John Welwood, que era un psicólogo y también maestro budista. Y parece que los occidentales muchas veces tenemos tendencia a utilizar varios mecanismos de defensa. Bueno, eso todos los seres humanos, ¿no? Pero los occidentales utilizamos muchas veces la espiritualidad como un mecanismo de defensa para evitar ciertas cosas que son percibidas de un plano quizá más material, menos trascendente, y por tanto les otorgamos un valor menor, pero que son importantes y que como son dolorosas, pues tratamos de evitarlas mediante focalizarnos en experiencias espirituales, ¿no? Entonces, podemos ver muchas veces ejemplos de bypass espiritual
en personas que en sus experiencias psicodélicas o en su camino de sanación o incluso en su terapia, los temas que abundan son temas que tienen que ver con la trascendencia, con prácticas espirituales, con teorías espirituales, pero luego que su día a día no está muy de acorde o hay como un gran salto, ¿no?, entre lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de esta persona y las experiencias que reporta. Y muchas veces lo que se ve es que hay aspectos desatendidos, ¿no?, sean pues las relaciones sentimentales o sea la carrera profesional, y mediante el centrarse en la experiencia espiritual, pues parece que estamos, quizá como diría Freud, estamos sublimando, ¿no?, esas carencias que están en otro plano. Ujú. Con eso no quiero decir que el buscar en lo espiritual sea un error. O sea, de hecho es un lugar en el que hay que buscar, pero yo diría que hay que buscar lo que uno puede encontrar, ¿no? Es como la historia esta de ese que busca las llaves debajo de una farola, pero las ha perdido en otro lado, pero las busca ahí porque ahí hay luz. Entonces ahí es donde parece que ve algo, ¿no? Claro. Pero también esto es es complejo este tema, ¿no? Está el clásico ejemplo, creo que hablo de él, no sé si en el libro o en algunos otros cursos que he dado, estas escuelas de meditación de Jack Kornfield y Joseph Goldstein, que ellos tenían un punto de partida distinto. Jack Kornfield entendía, o su forma de entender la práctica meditativa, es que es algo que tiene que ver con nuestro día a día, con nuestra vida cotidiana. Es decir, es una herramienta de trascendencia, pero que nos conecta con nuestra vida cotidiana. Y que en este camino de crecimiento, en este camino espiritual, muchas veces nos encontramos con obstáculos que tienen que ver con nuestro día a día, con nuestra relación de pareja, con nuestras relaciones familiares, con traumas del pasado, con carencias que hemos tenido y que no están satisfechas. Entonces, su aproximación era el trabajar esos aspectos en los lugares donde eso se puede trabajar bien. Por ejemplo, en terapia o en, yo qué sé, terapia de pareja o lo que sea, ¿no? Como un abordaje más emocional, más personal, menos espiritual, pero para poder sobreponerse a esos obstáculos. Ujú. Tu colega con el que montaron una escuela tenía una aproximación distinta, una aproximación más radical en el sentido de que todo esto, todos estos obstáculos eran parte de la ilusión, de Maya, ¿no? Es Ujú. parte del velo que cubre la realidad última y que, por tanto, la práctica meditativa debía centrarse en tratar de conseguir esa experiencia de iluminación y trascender eso, ¿no? Entonces, son dos aproximaciones distintas, ambas son válidas. Creo que quizá para la mente oriental de antaño era más fácil o más razonable esta segunda, ¿no?, de centrarse simplemente en la trascendencia, pero creo que en un mundo occidental y en el contexto de la mayoría de los buscadores contemporáneos como nosotros, es difícil el tener una vida puramente espiritual que solamente apunta a la trascendencia, abstraernos de las relaciones, del dinero, del trabajo, de la vivienda, ¿no? Es difícil el que eso no influya, ¿no? Entonces, yo soy más partidario o mis limitaciones personales hacen que yo pueda solamente suscribirme a la escuela de Jack Kornfield, digamos, ¿no?, en el que tengo que trabajar en mis cuestiones personales de, pues eso, de dinero, de amigos, de tiempo libre, y todo eso que es parte, ¿no?, si uno lo mira, de una vida espiritual plena también, ¿no? Entonces vemos que el uso de psicodélicos muchas veces puede fomentar este bypass espiritual en el que nos centramos en la experiencia trascendente, en la experiencia que va más allá de uno mismo. Incluso eso nos puede llevar a buscar tomar dosis más altas en las que traspasamos estas cosas más personales, ¿no? Me decía un conocido, dice, yo prefiero tomarme 500 microgramos del LSD porque desaparezco y ahí ya no estoy yo, que tomarme 100, que entonces ahí tengo que lidiar con todas mis movidas, ¿no? Entonces ahí no puedo Bueno, ser pero es que, movidas, ¿qué ¿no? esperas, sabes? Es que 500, madre mía, las ganas de salirse del cuerpo, ¿eh? Claro, y de hecho hay un artículo muy interesante de hace tiempo de Myron Stolarov que era The Use of LSD in the Practice of Buddhism o alguna cosa Ujú. así. Y él habla de la importancia de las dosis medias y bajas precisamente para trabajar con estas cosas que si tomamos más cantidad o más frecuentemente a lo mejor Es traspasamos, no demasiado, nos claro. enfrentamos con ellas, ¿no? Es demasiado para los sentidos, estás a lo mejor más en un plano de los sentidos que tanto en poder, y más sobre todo en tomar las riendas de eso de alguna manera, porque es tan sobrecogedor en muchos momentos que yo me imagino con 150 micras, que es lo máximo que yo he tomado del LSD, con 500, o sea, me voy del mapa, o sea, me voy a otro planeta o algo, no lo sé. Bueno, otra pregunta que te iba a hacer. Cuando tú te empiezas a dedicar a la psicología y empiezas sobre todo a tratar en temas de psicodélicos, integración y demás,
¿En cuánto tiempo te diste cuenta que era necesario un manual como el que tú escribiste? Bueno, la verdad es que no empezó. O sea, lo que ocurrió es que yo empecé a dedicarme a la integración de una forma no buscada. Yo no tuve la pretensión de dedicarme a la integración. O sea, me podía interesar más o menos, pero al final acabó siendo lo que yo hacía en la Fundación ICERS porque era la persona que tenía una formación más parecida a lo que podría ser necesario para apoyar a las personas que nos contactaban contando las experiencias difíciles que habían tenido. Entonces yo pues tenía un cierto bagaje trabajando en Cosmic Care, trabajando como facilitador de respiración holotrópica y como psicólogo, pues empecé a dedicarme más o menos a esto. Entonces, de lo que sí me di cuenta bastante pronto es que no había mucha información acerca de integración. Era un concepto que, si bien estaba presente desde los primeros momentos de la terapia psicodélica occidental, si uno trataba de indagar ahí qué es lo que hacían los múltiples pioneros en esas sesiones de integración, era imposible encontrar ningún tipo de descripción específica de lo que estaba pasando. Lo más claro que había eran los psicoanalistas, que seguían haciendo lo mismo que hacían siempre, es decir, seguían haciendo su psicoanálisis y analizaban el material de las experiencias psicodélicas bajo el prisma psicoanalítico de la escuela en la que trabajaran, ¿no? Pero, claro, yo me di cuenta de que en cuanto a la integración o apoyar a personas que han tenido experiencias difíciles, había una falta de recursos. En general había una tendencia como a confiar en la experiencia, confiar en la sustancia, tener una actitud más pasiva en cuanto a acompañar el proceso, dar contexto, de esto va a pasar, es algo que hay que atravesar, pero no había herramientas, no había descripciones de cómo apoyar los momentos agudos de las crisis, ¿no? Y qué es lo que necesita una persona al atravesar estas experiencias. Entonces, a lo largo de los años, yo fui trabajando en este contexto, fui teniendo varias observaciones, registrándolas y empecé dando charlas y compartiendo de una forma así más informal este material. Entonces, varias personas a lo largo del tiempo me iban contando, oye, me preguntaban, ¿cómo podemos saber más acerca de esto? ¿Has escrito algún artículo o esto que dices está disponible para seguir estudiándolo? Y eso plantó la semilla de quizás hacer un libro sobre integración en el que primero iba a contar simplemente mis observaciones a lo largo del tiempo, pero luego, en la medida que empecé, el proyecto ganó un poco más de envergadura en cuanto a registrar también la evolución de la integración, hacer una descripción de mi concepto de integración con un poco más de detalle y también eso fue una intención para mí muy, muy importante, ¿no? El ser totalmente transparente con el método, ¿no? Es decir, explicar, que la gente pudiera leer el libro e imaginarse exactamente qué es lo que pasa. Bueno, quizá exactamente no, porque falta el factor personal del directo, pero de entender cómo es un proceso de integración, que eso no es algo que yo haya encontrado en demasiados sitios, ¿no? Muchas veces hay mucha cuestión críptica alrededor de qué es lo que ocurre en una terapia con psicodélicos. Entonces, creo que mi labor o mi misión es traer un lenguaje de poder explicar qué es lo que ocurre en esos momentos, cómo se hace, cómo se trabaja, qué cosas hay que tener en cuenta. Y esa fue al final la intención. No tanto crear un manual de cómo hay que hacer las cosas, pero sí un libro que pudiera ejemplificar y poner lenguaje hasta un detalle muy bajo, ¿no?, de lo que está sucediendo para como ilustrar el territorio con la mayor precisión posible. A ver, yo desde mi experiencia, que yo obviamente no tengo formación en psicología ni en ningún otro tipo de terapias ni nada, la verdad que lo leí y lo entendí. Y entendí muchas cosas que, digamos, están más cercanas a un lenguaje más común. Es cierto que hay mucha teoría, pero la tienes que poner porque si no, pues se pierde mucho contexto, ¿no? Y creo que es importantísimo traer las diferentes escuelas, los diferentes puntos de vista de dónde salen ciertas cosas. Y a lo mejor una persona más familiarizada con ello o profesional de esto, pues lo puede entender muchísimo más rápido o es mucho más fácil ordenar los conceptos, ¿no? Pero aún así me parece un libro que si hay alguna persona que está interesada en entender el proceso de integración, es imprescindible, ¿no? Entonces, viniendo un poco al hilo de esto, ¿tú qué piensas que yo sé más o menos lo que piensas, pero bueno, quiero que lo digas tú, ¿cómo entiendes tú el proceso de autoexploración con psicodélicos? O sea, ¿cómo lo valoras, cómo lo entiendes dentro de tu profesión y como individuo, claro? Es una muy buena pregunta y es algo de lo que no hablo tan a menudo, quizá porque
porque en este mundo actual de la terapia psicodélica ponemos mucho foco en la terapia y parece que el discurso focalizado en lo médico es el que ha tomado más relevancia. MDMA como sustancia para o fármaco ahora ya incluso, ¿no? Para el tratamiento del estrés postraumático, la psilocibina para la depresión. Entonces parece que estamos yendo hacia un paradigma muy medicalizado, que a mí me parece bien, ¿no? Que se utilicen estas sustancias desde una perspectiva médica y que haya un protocolo médico y que sean medicinas que puedan prescribirse, pero parece que muchas veces incluso tenemos que justificarnos, ¿no? Si utilizamos esto o con fines no médicos, parece como si eso no fuera tan correcto, ¿no? De forma que las personas incluso toman sustancias en un contexto recreativo, en contextos de autoexploración o contextos psiconáuticos o contextos hedonistas, pero siempre hay como que vestirlo no, pero lo hemos hecho de forma terapéutica, ¿no? Entonces hay ahí un poco un pastiche de que todo tiene que ser terapéutico, pero luego, qué sé, te vas a tomar MDMA con unos colegas y no va a ser terapéutico. A lo mejor sí que aprendes cosas de ello y te ayuda y lo que sea, pero no, revestirlo todo de este paradigma terapéutico a mí me parece un error. Porque creo que los psicodélicos sí tienen una aplicación clarísima en contextos terapéuticos y médicos, pero también tienen muchas otras aplicaciones. Tienen aplicaciones de autoexploración y, de hecho, estas fueron las primeras que se descubrieron, ¿no? Pues pensamos en Aldous Huxley, su libro de las puertas de la percepción no tiene nada de terapéutico, es una exploración filosófica, ontológica, estética, ¿no? Pero no es un paradigma terapéutico. Pero parece que la terapia, pues como lo ha ido fagocitando todo y se ha convertido en la narrativa hegemónica, ¿no? Yo creo que los usos psiconáuticos y de autoexploración son totalmente legítimos y que debemos luchar desde las personas que tenemos voz en este mundo por reivindicar que esos usos son legítimos y que pueden ser seguros y que además pueden ser socialmente positivos. Es decir, el hecho de que aprendamos a tener nuestras propias experiencias en contextos estructurados, hacerlo de una forma segura, eso puede ser algo que socialmente aporte beneficios. Y, de hecho, hay algunos estudios de mis colegas de ICERS en los que evalúan la salud general de los usuarios de ayahuasca comparado con la población general y no solamente no encuentran deterioros en los marcadores de salud de la Organización Mundial de la Salud, sino que además encuentran algunas cosas interesantes, pues como que a nivel de uso de psicofármacos, las personas usuarias de ayahuasca utilizan menos psicofármacos, o estilo de vida, pues yo qué sé, van más en bicicleta que las personas que no utilizan ayahuasca. Entonces hay ciertos marcadores de salud comunitaria, de salud social, que pueden incluso mejorar mediante el uso de estas sustancias. Por tanto, si uno quiere, podríamos incluso buscarle estas cuestiones terapéuticas o de salud comunitaria. Los psicodélicos pueden ser una herramienta para ello, pero incluso aunque no buscáramos esto, aunque solamente buscáramos una búsqueda filosófica o espiritual, o incluso el compartir experiencias en estados no ordinarios con otras personas, que yo creo que esto es algo, no sé si los animales lo hacen, pero los humanos sí lo hacemos. Nos juntamos para compartir experiencias extraordinarias. Por eso nos gustan los conciertos de música, por eso en las comidas de Navidad y los cumpleaños bebemos vino y pillamos el puntillo de una forma comunitaria. Es decir, hay algo, o vamos a un partido de fútbol y vibramos en la misma frecuencia. Para mí, o sea, estamos todos con el mismo foco y con la misma energía focalizada en un punto y somos hiperpoderosos. Todo el mundo lo siente la emoción, esta euforia que se siente, al final un sentimiento de conexión, ¿no? Y eso es, ¿no? El sentimiento de conexión que tanto falta en nuestro día a día, en este mundo que vivimos, en el que sí parece que estamos hiperconectados, pero al final todos sufrimos de mucha soledad, ¿no? Entonces, creo que hay un rol para estas sustancias en un contexto comunitario y debemos luchar y trabajar para que haya una regulación también de estos usos comunitarios, ¿no? Y que en un futuro no muy lejano las personas podamos tener contextos en los que tomar sustancias de forma segura, que no esté penalizado y que colectivamente aprendamos a hacer parte de nuestra cultura este tipo de prácticas, como lo fueron en el pasado, ¿no? Si uno piensa en los mitos eleusinos, quizás es el ejemplo más paradigmático. Eso era un viaje colectivo que no solamente estaba basado en las sustancias,
había sustancias, pero había cultura, había teatro, había música, había narración de la cosmovisión, había una experiencia iniciática, es decir, era un fenómeno cultural, no era solamente un fenómeno de una droga. Y eso es lo que sucede con los usos comunitarios. Si uno piensa en los usos neochamánicos, en las ceremonias de ayahuasca, pero incluso en formatos más autogestionados, ¿no? De amigos que se juntan para compartir una experiencia. Yo creo que eso tiene eso es algo muy humano. Eso lo hemos hecho desde que estábamos en las cavernas, ¿no? Entonces, debemos incluir eso en el futuro de los psicodélicos y que no solamente sean medicinas, ¿no? Pero para eso también hace falta una responsabilidad colectiva y un aprendizaje colectivo, ¿no? Igual que aprendemos a ir en coche y pasamos un examen o hay que aprender ciertas cosas, pues, o para beber alcohol se supone que tienes que tener 18 años y, bueno, hay una regulación. Entonces tenemos que encontrar esta forma de facilitar estos usos comunitarios para personas adultas y responsables. Estaba pensando también la autoexploración a nivel terapéutico o, digamos, también, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo creo personalmente que he solventado problemas, no traumas, porque yo no llego, a lo mejor no llegan a ese nivel, pero sí eventualidades que me han pasado en mi vida y que las he podido focalizar un viaje psicodélico personal, incluso sola, autogestionado, ¿no? Y he solventado muchos asuntos y que me han permitido seguir avanzando en la vida. Entonces, al grupo de Telegram de Mujeres Psicodélicas llega mucha gente, ¿no? Con ese afán autoexploratorio de autocuidado a través de los psicodélicos, ¿no? Ahí, ¿tú qué opinas? Porque ahí es donde se empiezan a generar, ¿no? Quizá esos casos, ¿no? De los que tú hablas, que hay gente pues, que se le va de las manos, ¿no? Y que no tienen a lo mejor los recursos tanto personales como informativos como para gestionar esos momentos difíciles, ¿no? De los viajes. Y ahí es donde surge la necesidad quizá de una integración o de un terapeuta o un psicólogo que pueda ayudarles luego a gestionarlo. Entonces, también es saber un poco qué buenas prácticas, a pesar de que lo comento todo el rato y lo hablo todo el rato de las buenas prácticas en ese caso, qué más cosas se pueden hacer, ¿no? Porque hay mucha gente que está ya desesperada y que no tiene incluso los recursos económicos como para permitirse una terapia asistida o no están en países donde está legalizado, donde es muy difícil recurrir, ¿no? ¿Cómo hacerlo, ¿no? Desde tu perspectiva. Sí, y es una muy buena pregunta y creo que va a haber espacio y lugar para muchos tipos distintos de prácticas en un futuro, como ya lo hay ahora, pero yo entiendo que esto va a regularse de alguna forma y que habrá espacio para distintas prácticas. Al final, lo importante es que cada uno de nosotros sea capaz de encontrar un contexto que vaya a ser seguro para las necesidades de cada uno. Y esas necesidades pueden variar en función de la persona, pero también en función del momento vital en el que estemos viviendo, ¿no? Entonces, creo que hay una parte en cuanto a conocimiento de la sustancia, de la dosis, de la pureza, de una cuestión de lo que tradicionalmente se ha llamado la reducción de riesgos. Y eso es parte, creo, de la educación básica para cualquier persona que pretenda tomar sustancias. Entonces, fundaciones como Energy Control, que empezaron en Barcelona, pero ahora están en todas partes, han hecho una labor espectacular con esta educación a nivel así de base, ¿no? Y aprender a que, bueno, si voy a hacer cosas, pues igual que no te bebes la colonia de tus padres para emborracharte, ¿no? Y que cuando lo haces de pequeño te das cuenta que eso es un error y que hay que hacerlo de una forma distinta, hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo para reducir los potenciales riesgos, ¿sí? Entonces, eso creo que es un básico. Si vas a tomar LSD o vas a tomar MDMA o vas a tomar lo que sea, pues cosas básicas de sentido común como analizar la sustancia, que Energy Control te lo hacen, tener una báscula para pesar la cantidad adecuada, leer las recomendaciones de dosis, ajustarlas a tu peso, tal. O sea, cosas muy básicas. Muy lógicas, ¿no? Muy de sentido común. Pero que muchas veces no hacemos, ¿no? O sea, perfecto. Es donde empieza el problema. Mete el dedito. Claro, un poquito más. Y hay gente que le parece, uy, no, pero tomarme con una cápsula 100, no sé qué, eso es mucho, ¿no? Yo hago un poquito con el dedo ya, pero si estás tomando lo mismo, más. ¿No sabes lo que te estás tomando con eso? ¿Qué dedo tienes tú, criatura? Entonces, pues, esas cosas de sentido común son básicas y esas sí están disponibles para el que quiera aprenderlas, ¿no? Y luego hay otra cosa que tiene que ver más con el montar o crear el contexto que uno necesite.
Entonces, el contexto ahí va a depender de la intención, de las necesidades, del momento. Quizás si quieres hacer una experiencia, como decías tú, ¿no? De autoexploración, pues si no tienes mucha experiencia, lo recomendado sería empezar con una dosis razonable y tener un cuidador o cuidadora, ¿no? No hace falta que sea un terapeuta, pero alguien que puede estar ahí por si necesitas alguna cosa, para echarte un cable y que no tengas tú que preocuparte del mundo exterior, de, ay, ahora tengo agua, pero ahí quiero agua, pero se me terminó, tengo que ir hasta la nevera, no sé qué, y eso de repente se convierte en una aventura. Claro. Si tienes a alguien que está ahí para eso, pues te pasa el agua y tú sigues con tu viaje. Entonces, eso es un nivel bastante básico, pero importante también. Claro, ¿cómo aprender a ser un buen cuidador? Esta es la pregunta del millón. Y ahora vemos formaciones millonarias, ¿no? Ya ves que ese es otro melonazo que vamos a abrir en un rato. Es otro melón que podemos decir si nos metemos o no, ¿no? Sí. Pero fíjate que si tienes un buen amigo del que te fías, con el que te irías de camping con él, o con el que, yo qué sé, le dejarías tus hijos una tarde y tú te vas al cine o lo que fuera, probablemente esa persona sea un buen cuidador. Características de un buen cuidador, pues que te deje espacio, que esté presente pero no sea invasivo, que no te haga hablar si no quieres hablar y que simplemente te deje hacer, ¿no? Como alguien que está cuidando, controlando la situación pero sin hacerse muy presente. Esto es como un buen anfitrión, ¿no? Tú cuando vas a una buena fiesta, las buenas fiestas tienen en común, al menos en mi opinión, que te da la sensación de que puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. ¿No? Que estás en un ambiente seguro y Claro. que tienes todo lo que necesitas para hacer, ¿no? Exacto, y que puedo utilizar el baño, que puedo servirme una cerveza si me apetece, tal. Hay alguien que está pensando en todo eso. Pero no está diciendo, oye, ¿quieres esto, quieres lo otro? Tómate esto, tómate. No. Claro. Crea un contexto, entonces tú ahí te sientes seguro. Y si necesitas algo, ostras, pues vas al anfitrión. Dices, oye, ¿qué tal? Y yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? De ser un buen anfitrión y dejar que la persona tenga su experiencia. Y entonces, luego de eso hay variaciones de este contexto. Yo creo que este es el contexto básico y hay variaciones, depende de las necesidades. También hay veces que uno luego tiene la confianza para tomar en solitario y puede ser una experiencia muy rica también, aunque tiene ciertos retos, ¿no? Uno puede encontrarse ciertas complicaciones. Y a veces ocurre también que cuando uno lleva ya un cierto tiempo en este camino de búsqueda, pues encontramos espacios internos que van variando. Y lo que al principio era el enamoramiento, luego pasa por un trabajo más con mis relaciones parentales o lo que sea, y luego a lo mejor tengo una época que me meto en territorios más oscuros y difíciles. Entonces ahí quizá vuelvo a necesitar un apoyo distinto. Quizá ahí necesito un terapeuta, o necesito un trabajo más estructurado, necesito ir a la sesión de alguien que la monte de una forma determinada. Es decir, que nuestro proceso interno a lo largo del tiempo atraviesa distintas fases y no quiere decir que porque tú tengas mucha experiencia no vayas a necesitar también un apoyo más específico, ¿no? De hecho, en la medida que uno va abriéndose y confiando y adentrándose en sus propias profundidades, muchas veces aparecen cosas que requieren un sostén extra, ¿no? Y que en nuestros viajes no nos hubiéramos permitido lanzarnos hacia esas profundidades, ¿no? Así que uno tiene que ser honesto con el momento que está y las necesidades que tiene y en qué contexto me voy a sentir seguro o en qué contexto voy a sentir que estoy tratando de contener algo para que no se vaya de las manos, ¿no? Eso ahí donde veo yo, perdón, ahí donde veo yo la problemática es la falta de introspección y la falta de conexión interna que tenemos las personas en general. Entonces, mucha gente acuden a mí en plan, es que tengo diagnósticos, pero, o sea, tienen una lista de cosas diagnosticadas y es que voy a irme con una amiga a tomar LSD. Pero criatura del Señor, o sea, por favor. Entonces, ahí es donde también me encuentro cuando puedo autoexplorar con toda esa pila de cosas o cuando es necesario recurrir a un profesional. ¿Y qué profesional? O sea, aquí es tremendo porque ahora mismo, como está todo en pañales, y hay muchas veces que son ilegales pues, en muchos países, y cómo te aproximas a un terapeuta, cómo te aproximas a un psicólogo y valoras que realmente es la persona que te va a ayudar. Porque, por ejemplo, hay personas que y tú lo sabes, gente con unos cuadros importantes que van de repente a ceremonias comunitarias con más gente y se encuentran que al final acaban peor. O sea, al final son pacientes tuyos, terminan siendo pacientes tuyos. Y es ¿cómo les decimos claramente cuándo ir a una persona específica, un terapeuta, un psicólogo, y cuándo formar parte de experiencias más de autoexploración? Claro, es que fíjate que ha habido una transformación en la forma en la que
la mayor parte de la gente se aproximan a este tipo de experiencias. Yo creo que antes, hablo de unas décadas antes, había, simplifico mucho, pero había quizá dos perfiles, los que iban a estas sustancias con un interés hedonista y recreativo y los que se acercaban a estas sustancias de una forma más psiconáutica, de voy a indagar hacia adentro, voy a ver qué encuentro, voy a entrar en este proceso. Pero ahora, debido a que se han medicalizado y que han aparecido más en el mainstream, hay una... Si te fijas cómo funciona la medicación psiquiátrica, es de una forma muy pasiva. Tómate esto para la depresión y te va a quitar la depresión. Entonces, ese tipo de pensamiento forma parte de nuestro entendimiento de cómo deberían ser las cosas. Entonces, hay personas que se acercan a este tipo de prácticas con estas expectativas, con esta forma pasiva, ¿no? Voy a tomar esto y esto solo me va a curar o va a solucionar lo que sea. En vez de tener la idea de proceso de, bueno, esto me va a meter en un camino, me va a meter en un viaje y a ver qué me voy a ir encontrando en este viaje. Y no todo lo que me encuentre puede que sea fácil o que sea bonito o que sea agradable. Muchas cosas seguramente sí, ¿no? Pero va a ser un viaje, va a haber un poco de todo. Y creo que estamos perdiendo un poco la perspectiva esta. Entonces la gente va de una forma pasiva de voy a ir a tomar el LSD a ver si esto cambia algo. Ya, pero ¿qué has hecho antes? ¿Qué vas a hacer después? ¿No? ¿Qué papel tiene esta experiencia con el LSD dentro del proceso en el que estás metido? O estás en un proceso o no, porque muchas veces decías, ¿no? Esta falta de conciencia que tenemos de nosotros mismos es esta cuestión de no tener la percepción de que nuestras vidas psicológicas son un proceso también, ¿no? Y que están en constante movimiento, ¿no? Es una cosa que me encuentro todo el tiempo y además, por ejemplo, en este caso, ¿tú qué le recomendarías a una persona para psicólogo precisamente para transitar este espacio, ¿no? De tengo problemas, estoy desesperado ya, porque mucha gente llega a las terapias psicodélicas ya en un extremo de absoluta desesperación, de haber probado todas las terapias habidas y por haber y no haber tenido resultados positivos o sentirse en un mejor espacio. ¿Tú qué les podrías recomendar para entender, ¿no? Un poco a quién dirigirse sabiendo que, por ejemplo, en España es ilegal las terapias asistidas con psicodélicos, salvo en algunos casos como podría ser la ketamina, que hay algunas clínicas ya que ofrecen esto, pero claro, a unos precios que mucha gente no se puede permitir. Entonces, como sabemos que hay gente que acompaña en esos procesos, no facilita la sustancia, pero hace un acompañamiento siendo terapeutas. Entonces, ¿qué consejos podrías ofrecerles, ¿no? Para valorar a la persona, ¿no? Primero sería una cuestión puramente subjetiva, es decir, cuán seguro, cuán cómodo te sientes con esta persona. Y eso es algo muy de instinto, ¿no? Hay veces que nos sentamos al lado de alguien y te sientes cómodo y relajado. Y hay veces que tienes ahí como una tensión que dices, ay, no sé si, no acabo, no sé qué, pero no me da que no. Eso yo creo que es lo primero que uno tiene que chequear. Si tienes la mínima duda y tienes esta cosa de, no sé, yo a esta persona, yo no me metería ahí. Luego, creo que es importante también ver cómo la persona, el terapeuta en cuestión, presenta su trabajo. Y para mí, indicadores que levantarían alguna banderita sería que te prometa muchas cosas, ¿no? Que esto va a pasar así, así, así. Mucho marketing, ¿no? Exacto, ¿no? Y esto te va a liberar. O que hable mucho y te escuche poco, ¿no? Y que ponga Gran mucho... truco ese. ¿no? Te cuente las bondades o las excelencias de su trabajo y de lo que sabe y de lo que va a pasar y de dónde ha estudiado y no sé qué tal, pero que te escuche poco y qué es lo que necesitas, ¿no? También que no haya un proceso de filtrado, ¿no? De considerar seriamente si esta experiencia va a ser lo que necesitas o no, ¿no? Vamos a chequear a ver si esto es realmente algo que puede ser útil para ti o no. También que... A veces el precio también es algo a tener en cuenta, ¿no? No sé, ahí hace de mal decir, pero alguien que sea muy barato o alguien que sea muy caro, pues a lo mejor uno se pregunta, ¿no? O sea, esta persona, si me cobra tan poco, ¿qué pasa? ¿Es que está empezando y no está muy seguro de lo que está haciendo? O si me cobra tantos 1.000 euros porque dice que es el mejor chamán del mundo, lo que sea. No, es decir, creo que ahí al final tiene que haber una coherencia también en lo económico, ¿no? Y a veces, pues la hay y a veces no. Y luego ahí ya va a preferencias personales, ¿no? Pero también creo que deberíamos resonar con el facilitador o terapeuta a nivel ontológico, ¿no? Si este terapeuta tiene una aproximación muy chamánica y yo soy más científico, pues yo qué sé, a lo mejor no es mi... ¿no? La forma claro, más... no es la persona adecuada, ¿no? Para guiarme en este camino, ¿no? Sí, es que hay que valorar muchos factores y creo que yo siempre uso la misma
porque llevo muchos tatuajes, entonces siempre uso como la misma metáfora, ¿no? Al final es que tú no te irías con cualquier artista, y si vas a Claro. cualquier artista que te muestra su portfolio y empiezas a ver cosas que no son tu estilo, o que no te gustan mucho, o que no las ves bien acabadas, y aún así aceptas por no contradecir o porque ya me metí en esto y entonces no voy a decirle que no, es una cosa que vas a llevar toda la vida. Y una experiencia psicodélica, una terapia psicodélica es algo que vas a cargar toda la vida. Y si Total. se hace mal, también la llevas toda la vida. Muy buen ejemplo, me parece muy buen ejemplo, porque bueno, yo no llevo ningún tatuaje porque siempre estas cosas que son para siempre y que a lo mejor duelen, me han dado cosas, ¿sabes? Pero siempre he tenido la cosa de querer hacerme uno, pero no me he atrevido nunca. Pero cuando te vas a hacer un tatuaje, entiendo, pues primero miras el tío, qué dibujos tiene, no sé qué, con qué gente ha trabajado, su Instagram o lo que sea, ¿no? Como hay un proceso de conocimiento. Yo creo que esto debería haber también un proceso de conocimiento, ¿no? Y hacer no digo que le hagas una entrevista, pero sí que haya un tiempo para conocer a esta persona. Es decir, Eso es. yo a alguien que te ofrece una experiencia así de buenas a primeras y que no hay mucho tiempo para conocerlo y que primero pagas el pack y luego, no sé, o sea, Es tremendo. a mí alguien que Dinero por delante, ¿sabes? Que quede no, claro que yo me voy a llevar lo mío en el bolsillo y ya luego vemos si te encaja la experiencia, si lo tienes claro, si lo pasas bien, me refiero que tienes una experiencia que sea provechosa para ti. Y eso me parece un error, al fin y al cabo. De hecho, hablando del tema del precio más barato, hay gente que tiene la psicología esta, ¿no? Un poco, o vende de esa forma de esto debería tener acceso todo el mundo. Y entonces se escudan un poco en eso, pero a lo mejor no tienen la experiencia necesaria y por eso ya. no. Es que hay de Bueno, todo. O sea. hay de todo, hay de todo. Y retomando lo que decíamos antes, ¿no? Y luego ligo con esto que dices ahora, creo que el proceso de crear un vínculo es importantísimo. Para poder tener una experiencia segura, tú tienes que sentirte cómodo, seguro, bien acompañada con la persona que esté ahí. Eso a veces lleva un tiempo. O sea, desarrollar ese tipo de confianza a veces hacen falta pues unas cuantas sesiones anteriores. Y esas sesiones, pues y es un proceso mutuo de conocimiento. El terapeuta está conociendo a la persona y la persona está conociendo al terapeuta y ambos estamos decidiendo si confiamos el uno con el otro. Porque puede ser también que el terapeuta diga, ¿sabes qué? Yo es que no me siento cómodo haciendo esta experiencia contigo. Claro, Porque a lo mejor me da la sensación de que lo que se puede desplegar es demasiado intenso para lo que yo puedo sostener. Entonces, es una cosa de a dos al final, ¿no? No es solamente sí. una compra de un producto, si me convence o no me convence, es No. establecimiento de una relación, ¿no? Y entonces, pues eso luego liga con lo que decíamos del precio, ¿no? Y aquí hay distintas escuelas, o opiniones. Y yo he conocido gente de todo, he conocido gente que decía que estas experiencias deberían ser accesibles para todo el mundo y que, por tanto, no son experiencias que se cobren, ¿no? Por ejemplo, en el Santo Daime ocurre de esta forma. Tú puedes ir a tomar Daime, ayahuasca, en cualquier ceremonia al Santo Daime y no vas a pagar nunca un duro, vas a ser siempre bienvenido. Claro, estamos hablando de un contexto de una religión, con una cierta estructura, hay una visión también de salvación, ¿no? En el sentido de que están haciendo una misión divina, si quieres, ¿no? Como todas las religiones, que de alguna forma están haciendo Entonces, claro, en ese contexto no vas a pagar. Luego he conocido a facilitadores que ellos decían, mira, yo prefiero no cobrar por este tipo de experiencias. Porque creo que si cobro, entonces estoy haciendo este servicio desde otro punto. Estoy trabajando con una mentalidad más mercantil. Pero entonces lo que hago es que yo tengo un negocio aparte y yo me gano la vida con otra cosa. Tengo mi empresa, tengo no sé qué, ¿no? Entonces, esto es parte de algo que hago, pues, como ser humano, igual que yo que sé, a lo mejor haría trabajo de voluntariado o haría otra cosa, ¿no? Que es muy loable. Otras personas me han dicho, ya, pero yo es que eso no puedo hacerlo, porque esto es yo lo que hago el 100% de mi tiempo. Yo me voy a Brasil a cocinar la ayahuasca, tengo que pagar el billete de avión, tengo que tirarme 3 semanas en Brasil, tengo que traerme la ayahuasca, tengo que alquilar el centro de retiros, tengo que no sé qué, y esto es lo que hago. Si no cobro por eso, no como. Entonces yo tengo que cobrar y tiene que tener un precio y me tiene que salir razonable, ¿no? Porque es mi trabajo. Entonces es un trabajo, pues los trabajos se pagan y no hay problema con eso, ¿no? Entonces, claro, ahí hay, y todas las opciones son válidas, ¿no? Por supuesto, no le vas a pedir a un terapeuta que trabaje gratis, porque si no, o sea, encima que asume el riesgo de darte una sustancia o lo que sea, te lo va a hacer gratis. O sea, sería un poco raro, ¿no? Que alguien trabajara gratis en esta sociedad, pero también irte a un retiro de 4 días y que te cobren 10.000 euros,
No, también empezamos a poner las cosas un poco en tela de juicio, ¿no? De qué es realmente lo que estamos vendiendo aquí o qué es lo que está pasando. ¿Se está convirtiendo esto en un producto exclusivo? Porque yo creo que eh, no sé si hay mucho dinero en este negocio, aunque parezca que esto es un chollo, No lo ¿no? es. Y algunos que han llegado primero pues hayan montado centros y les haya ido muy bien. También hay muchos centros que han cerrado, ¿no? Sí. Entonces, no sé si esto es un chollo. Yo creo que puede ser un trabajo que te dé bien para vivir, pero no sé si es una empresa millonaria, ¿sabes? Entonces, bueno, Mm, igual con el tiempo vamos a ir viendo que al final, pues como un médico, que los médicos se ganan bien la vida, sí, pero no son Elon Musk, ¿no? O sea, no, les da para vivir medio bien, pero aún así muchos de ellos no tienen solo la práctica privada. claro, También necesitan de las dos cosas porque, bueno, al fin y al cabo, pues si tienes una plaza pública o tienes un puesto de trabajo en un hospital, pues no vas a soltarlo para irte a tu práctica privada, salvo que te vaya súper bien, tipo un cirujano plástico o algo así, que son especialidades que sí que les pagan muy bien. Y quería hilar con lo que comentaba de la preparación, que creo que tú estás como mucho más centrado ahora también, no solo en la parte integrativa, que es lo que viene después, sino en el antes uh-huh, también, ¿no? Que ya al final hay que entender que es un proceso completo y que se tiene que hacer también con mucha preparación previa, ¿no? Entonces, ¿quieres explicarme un poco cómo lo ves tú y de cara también a quien nos escuche que diga, ah, ok, entiendo que ya no es solo la parte de después, sino también entender todo el proceso como un conjunto? claro. Es que esto es importantísimo, entender el proceso como un conjunto, y yo diría casi como una cadena o una cascada, si uno quiere, ¿no? De preparación, sesión, integración. Entonces, yo me he dedicado más a la integración en la última década y pico por una cuestión de necesidad, es decir, lo que la gente te pide. He tenido esta Claro. experiencia difícil y, por tanto, ayúdame con esto, porque ya me ha sucedido. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos en los que vemos problemas de integración, ha habido algo en la preparación que muchas veces falló. No digo Ok. siempre, pero es común que cuando hay problemas en la preparación, pues sea más posible que haya problemas durante la sesión y, por tanto, sea más posible que haya problemas en la integración. Esto es, pues por eso digo, es como una cascada, ¿no? Entonces, quizá vale más la pena hacer trabajo preventivo que no trabajo paliativo. Entonces, ahí es donde Ujú. está la importancia de la preparación. Y creo que era Bill Richards que decía que una hora de preparación equivale a 10 horas de integración, ¿no? Entonces, quizás el foco es más importante ponerlo en la preparación y menos en la integración, aunque la integración la se ha puesto de moda, ¿no? Porque, pues yo qué sé, pues también como integration coach o terapeuta de integración, pues te intentas ganar la vida y la preparación a lo mejor pues la puede hacer uno mismo o no, ¿no? Pero hay que valorar qué es lo que hay que hacer antes. Pero yo creo que si hay una buena preparación, y una buena preparación me refiero para cualquier tipo de persona, ¿eh? Un perfil clínico, o sea, un perfil con una patología o un trastorno, o una persona sana, sin ningún tipo de problema. Quizás sean preparaciones distintas, pero hacer una buena preparación de alguna manera reduce mucho los riesgos, lo que decíamos antes, ¿no? De reducir los Ujú. riesgos de que algo pueda ir mal durante la experiencia y, por tanto, reduce los riesgos de tener una integración complicada. Entonces, en mi experiencia, cuando se hace una preparación suficiente, luego la integración suele ser corta. Es decir, yo con personas que han hecho una buena preparación y luego se han ido a tomar ayahuasca o lo que sea, la integración hemos hecho una sesión o dos y sienten que pueden seguir por su cuenta. O sea, no hay que alargar tampoco la idea esta de que la integración tiene que ser todo un proceso terapéutico. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo me Sí, me sentí un poco más encantó leerlo en ahí, el libro, eso, que ¿no? tú no quieres pacientes dependientes. Claro, o sea, es que se iría en contra de cualquier lógica psicodélica, ¿no? O sea, los psicodélicos nos muestran el poder interior o los recursos internos que tenemos, ¿no? Entonces, una terapia que apoye eso, pero lo haga de una forma paternalista o que fomente la dependencia, me parece Claro. una traición a los principios del trabajo, ¿no? Entonces, creo que ese es el objetivo, ¿no? Hacer una preparación que permita a la persona entrar en la experiencia de una forma segura y lo más significativa posible. Y a veces, en mi experiencia, o al menos la forma en la que lo veo hoy en día, para que eso suceda, a veces hay que hacer un cierto tipo de trabajo sintomático, trabajar con aquellos obstáculos, aquellas cosas que nos están molestando más en el día a día, para reducir su intensidad y que aparezcan menos en la experiencia y que la experiencia pueda ser más significativa. Entonces, mi aproximación ahora mismo es hacer más énfasis en la preparación, hacer un trabajo terapéutico, si uno quiere, quizá más en profundidad durante la preparación y luego confiar que la experiencia va a ir bien y no esperar a que sea la experiencia la que resuelva
estos problemas, ¿sabes? O sea, casi mi aproximación se está volviendo un poco al revés. O sea, vamos a tratar de abordar las cosas molestas, incómodas y aburridas antes para que luego la experiencia pueda ser algo más que lidiar con lo oscuro, con lo complicado, ¿no? Tiene mucho sentido, la verdad que creo que es como la aproximación como más responsable, inclusive desde la perspectiva también como individuo, ya no como profesional también, sino decir, vamos a evitar problemas luego y vamos a centrarnos en qué cosas te están molestando ahora para que luego no salgan o para Claro. por lo menos que tengas una experiencia mucho más agradable o completa, aunque tengas tus momentos difíciles. Y por eso la respiración holotrópica para mí es una muy buena herramienta. Para personas que no han tomado nunca sustancias o personas que han tomado y tienen mucha experiencia, pero que sienten que están en momentos intensos quizá de su proceso, la respiración holotrópica puede rebajar mucho el exceso de energía, por decirlo en un lenguaje así un poco de estar por casa, ¿no? Pero cuando hay mucha activación, cuando hay una intensidad interna elevada, la holotrópica puede bajar la intensidad y permitirnos luego entrar en una experiencia psicodélica con más ecuanimidad, con más calma, ¿no? Eso y un proceso terapéutico más focalizado, parecido a lo que propongo en el libro, ¿no? Los protocolos estos de integración de alguna forma podrían aplicarse, yo de hecho los aplico de forma no exacta porque no ha pasado lo mismo, pero la idea es muy parecida, hacer una intervención breve en preparación que de alguna forma reduce los síntomas principales y permite a la persona entrar en una experiencia con mayor sensación de control o de confianza, ¿no? Vamos, yo creo que debería estar todo el mundo tomando nota. Te iba a preguntar, con el tema de la autoexploración, ¿cómo sería una integración, digamos, personal y totalmente autónoma después de una experiencia? ¿Qué consejos le darías a una persona, pues eso, que ha hecho un trabajo autoexploratorio con su psicodélico y quieren que esos, digamos, resultados duren en el tiempo? ¿Algún consejo? Sí, si la experiencia ha ido bien, es decir, si ha habido una buena preparación y la experiencia ha transcurrido sin mayores dificultades que provoquen ansiedad o lo que sea en los días siguientes, yo creo que hay aproximaciones muy simples. La primera es el crear tiempo. Es decir, de forma consciente, voluntaria e intencional, tener tiempo libre después de la experiencia, ¿no? Tener un día, 2 días, 3 días, ¿no? De no tener que volver inmediatamente a la intensidad cotidiana del trabajo de tal, ¿no? Es decir, si uno puede tener un tiempo de descompresión, eso es lo principal. Entonces, ¿cómo llenar o qué poner en este tiempo de descompresión? Pues descanso, buena comida, hidratación, paseos por la naturaleza si uno puede, y luego las herramientas de integración clásicas. A mí lo que me funciona mejor, mi elección siempre es esta combinación de la escritura con el dibujo. A mí me gusta hacer un diario en el que combino la narración de la experiencia con dibujos alrededor de la escritura, ¿no? A mí es lo que me funciona, pero puede ser o bien escritura, o bien dibujo, o trabajar con collage, cosas que puedes hacer por tu cuenta. Entonces, mi sugerencia es dedicarle un rato, ponerse una música de fondo, a veces la misma música que escuchaste durante la experiencia, por ejemplo, o algunas partes de la música que escuchaste durante la experiencia, y entonces dedicarte a hacer una narración, un trip report que se llamaba antes, ¿no? En el mundo psiconáutico estaba muy de moda hacer trip reports, y si uno entra en esta web de Erowid, que es una web que ya no está muy de moda, ¿no? Pero sigue siendo clave. Sigue siendo brutal, ¿no? Entonces, es la Wikipedia de la psicodelia. Claro, o sea, todo psiconauta o toda persona interesada en este mundillo debería visitar Erowid, es EROWID.org, y ahí la sección de trip reports siempre había sido espectacular, ¿no? Pero de hecho, cuando uno hace un trip report y le dedicas tiempo, y a lo mejor te lleva una hora, hora y media, lo que sea, ¿no? Hacer un relato completo de la experiencia, pues eso de alguna forma hace que sea mucho más real. Entonces, yo sugiero normalmente que las personas hagan un relato en primera persona y en tiempo presente. Es decir, como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Mientras estás escribiendo, ahora noto cómo una energía aparece en mi estómago y me viene el recuerdo de tal, y ostras, de repente siento esta sensación tal, ¿no? Como escribirlo en tiempo presente porque eso captura mejor el directo, ¿no? de la experiencia. Yo creo que eso suele ser suficiente para darle una base a la experiencia sobre la que luego construir. O sea, lo que queremos en las primeras horas o primeros días después de la experiencia es que no desaparezca en el olvido. Es que hay ahí una impronta
y una impronta que sea recuperable también a nivel cognitivo, ¿no? Espérate, lo que escribí, lo que pasó, ¿no? Y que eso nos pueda devolver a la experiencia pasadas semanas, meses o incluso años, ¿no? Yo creo que si uno hace esto es suficiente. Y luego, pues yo qué sé, si lo hablas con tus amigos, con tu pareja, con tu terapeuta, pero eso ya todo son añadidos, ¿no? Yo creo que lo importante en los primeros días es crear algo que pueda permanecer en el tiempo. Súper interesante. Además, creo que ahora empieza otro nuevo curso, ¿no? En ICERS, que estáis sacando un curso de integración también y tienes como diferentes colaboraciones o incluso cursos directamente para profesionales que se quieren dedicar a la parte de integración. Cuéntanos un poco para el que esté escuchando que se dedique profesionalmente o que quiera dedicarse a esto. Sí, el curso sigue la estructura del libro, es decir, es un curso basado en los contenidos del libro, es un curso que pretende proporcionar una visión amplia acerca de la integración y también proporcionar herramientas y técnicas prácticas a la hora de trabajar. Es decir, que mi idea es que cuando una persona termina este curso ha aprendido básicamente 3 cosas. Primero, una forma de pensar acerca de la integración, una visión amplia. Y una visión amplia y respetuosa con el mundo del paciente, ¿no? O con el mundo de la persona que estás trabajando. Después, una capacidad de planificar un proceso de integración, ¿no? De pensar las cosas como proceso, no como intervenciones así a salto de mata, sino, vale, tengo esta problemática, esta persona está experimentando esto, ¿cómo planificamos una intervención que sea coherente y que tenga, pues esto, ¿no? Que tenga una coherencia interna en lo que estamos haciendo? Y 3, herramientas prácticas para ejecutar este plan, digamos, ¿no? Es decir, que es una formación que pretende primero una formación teórica, una comprensión amplia y luego un conocimiento de la estrategia y de la táctica, ¿no? Cómo planificar una intervención y luego cómo navegar esa intervención. Porque claro, uno puede tener una idea de cómo hay que hacer las cosas, pero luego empiezas... Claro, y las si te va de la mano, dice, espérate, que necesito más herramientas. A ver cómo ponemos esto claro. Esta es la idea, que sea una formación que dé herramientas para que las personas puedan aplicar luego directamente en su trabajo, ¿no? Y que les ayude a mejorar la forma en la que hacen sus procesos de integración. Así que sigue los contenidos del libro, pero claro, como hacemos sesiones en directo y se transmite a nivel oral, hay otras dimensiones que se transmiten en la formación que en una forma escrita pues no es tan fácil. Dejaré todos los enlaces de las cosas que ha comentado igualmente en el de tu libro y todo en el episodio, pero tú lo recomiendas encarecidamente, ¿verdad? Que un profesional que tenga intención de tratar este tipo de pacientes o personas que intentan llegar por esta vía, que se formen en esto, en integración y en todo el proceso. Claro, uno no puede hacer una promoción de su propio producto, ¿no? Que sería... pero bueno, lo he montado porque sabes que hace falta. O sea. Pero mi intención, de hecho, o mi vocación, esto, y de nuevo, no es algo intencional, que uno o que yo lo haga porque lo quiero así, sino por lo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que tiene sentido para mí, es tratar de transmitir las cosas que a mí me parece que funcionan. Y como yo estoy constantemente en una búsqueda de ver qué es lo que funciona y cuál es la mejor manera de hacerlo, pues yo no digo que sea la única, pero sí que lo que yo hago es transmitir lo que a mí me parece que son las mejores prácticas o son formas de incrementar el conocimiento colectivo acerca de esta temática, ¿no? Así que con esa intención es la que he escrito el libro y hemos hecho este curso también, ¿no? De transmitir cosas que quizá no están tan disponibles, ¿no? Que no son tan fáciles de conseguir o información o conocimiento que no es tan fácil de adquirir y hacerlo accesible. O sea, que esa es mi intención. Luego cada uno ya valora si le sirve o no le sirve uno no puede garantizar que lo que yo he hecho va a gustar a todos, ni mucho menos. Pero la intención en la que está hecha es eso, ¿no? Es de ir incrementando colectivamente el conocimiento y la seguridad de estas prácticas. Lo cierto es que hay otros profesionales que también hablan de integración, pero honestamente, y lo sabes, que es que en los últimos 5 años, si se habla de integración, está tu nombre al lado. O sea, a nivel mundial. Ahora estamos hablando en España. A veces me cuesta esto, ¿eh? Yo no... Lo sé. Por eso te lo digo, no he insistido mucho. Estuve recientemente en una conferencia, me invitaron como keynote speaker, que no me había pasado nunca. ¿Sí? Y en fue Holanda, un poco chocante, ¿no? Que la gente te conoce y te dicen cosas y tu libro me ha inspirado mucho. Bueno, no sé. ¿Cómo lo llevas? Pues no lo sé. Por una parte, bien, porque ver que tu trabajo es reconocido es una
es una fuente de satisfacción, ¿no? Y le puse mucho empeño a este libro. Pero también, no sé, a mí me gusta, las cosas que he hecho, me gusta dejarlas un poco en el pasado. O sea, nunca escucho entrevistas que me han hecho, no miro documentales en los que salgo. O sea, como eso ya está hecho, lo dejo atrás y ya, ¿no? Pero sí he notado un incremento en mi trabajo, en la demanda, en propuestas que me hacen, ¿no? Entonces, tengo que decir que si bien eso lo llevo más o menos bien, a veces la presión, ¿no? de las expectativas. La gente también se hace una idea, ¿no? Leen tu libro y se piensan que eres un crack de no sé qué. A ver, todo lo que has hecho es un buen libro y ya está, ¿no? Pero a veces hay unas proyecciones y una presión añadida que eso me cuesta un poco, ¿no? Entonces, a veces tengo tendencia a recluirme en mi caverna. Yo vivo aquí en el campo bastante aislado. Entonces, aquí no me doy cuenta de esta realidad. Está todo bien. Pero bueno, al final, aunque tú lo quieras dejar en el pasado, todo esto tiene un eco que al final va llegando progresivamente por el interés que va generando el tema. La gente va llegando de manera progresiva y llegan y de repente pues se enamoran y se enamoran del que habló de integración, del que otro que habló de no sé qué y van descubriendo incluso grandes maestros, ¿no? Que ya han hablado pues largo y tendido durante las últimas décadas y de repente es como, wow, esto es muy nuevo y es como, no, lleva aquí mucho tiempo. Y esa fue un poco la intención del libro también, ¿no? El registrar el trabajo previo que habían hecho muchos pioneros, porque creo que y quizá esto es lo que está pasando ahora con las nuevas generaciones, que claro, la puerta de entrada que tienen es distinta de la que tuvimos nosotros hace 2 décadas, ¿no? Y entonces creo que es importante que las personas que se interesan ahora por esto puedan acceder a estos conocimientos que ya estaban antes, porque parece que estemos reinventando la rueda, pero muchas cosas ya estaban ahí, ¿no? Entonces mi libro fue también una especie de homenaje a estas personas y también decías, ¿no? Que hay mucha teoría, muchos nombres, muchas referencias. Eso fue intencional también, para que eso no caiga en el olvido, ¿no? El contexto es necesario. Recuperar eso, pues que esté referenciado y puedan acudir ahí. Ahora tengo un proyecto que ojalá pueda empezarlo a finales de este año, que es hacer algo parecido, pero en vez de estar basado en la integración, que esté basado en la sesión en sí. Es decir, un libro sobre terapia psicodélica, pero haciendo énfasis en la sesión y en el acompañamiento. Pues que salga adelante. Cuando sea, pero que salga. Y tengo una última pregunta, que obviamente puedes pasar preguntas si quieres, esto es como pasar palabra, pero ¿tú sigues haciendo uso de psicodélico? Pues menos de lo que en el pasado, a veces menos de lo que quisiera. He sido padre. Pero ahora tienes una nueva faceta en tu vida también, padre, y eso manda. Sí, tengo una vida muy ocupada, más de lo que quisiera ahora mismo, entre la paternidad, mi trabajo, que tengo un montón, y mi casa en el campo, que requiere también mucho trabajo, y cuando no estoy regando, estoy plantando, y cuando no estoy haciendo otra cosa. Entonces, eso es donde estoy focalizado más ahora, pero sí, he estado, pasa que el tiempo pasa rápido, ¿no? Pero quizá tengo menos experiencias, pero me gusta tenerlas bien y quizás ir con algún chamán en particular que pues estuvo haciendo una dieta hace un año y medio, 2, y luego pues voy teniendo mis experiencias, pero ya te digo que ahora mismo no tengo tanto tiempo para eso. También hay fases, ¿no? Creo que en los periodos del enamoramiento psicodélico uno tiene una exposición más frecuente y luego la cosa se va espaciando. Dicen incluso es un conocimiento compartido por muchos ayahuasqueros, que los occidentales que accedemos a este tipo de prácticas, normalmente hay como grupos de personas, ¿no? Personas que van a tomar y toman una vez y ya está, personas pero luego estamos los que vamos a menudo, pero parece que hay un tiempo limitado, la gente que está, digamos, como en proceso, gente que empieza un proceso de exploración y quizá ese proceso dura un par de años, 2 años, 3 años, durante los cuales hay una búsqueda intensa, ¿no? Y entonces ahí hay muchas experiencias, la vida gira casi en torno a este trabajo de exploración. Muchas veces, si ese proceso va bien, diría yo, va perdiendo importancia tanto la búsqueda interna y quizá nuestros proyectos externos se empiezan a volver más importantes y ponemos más foco ahí. Así que muchos ayahuasqueros, y en el contexto de la respiración holotrópica también lo vemos así, fases intensas del proceso interno en el que vamos a menudo a hacer respiración holotrópica, vamos a hacer sustancias o lo que sea, y luego la cosa se va difuminando un poco más.
Creo que eso es el proceso normal. Y luego, para la mayoría de nosotros, los estados no ordinarios de conciencia son como momentos de reconexión o cuando uno siente que quizás está desviando del camino o tiene que reconectar con uno mismo, ¿no? Como hacer la ITV, hacer un chequeo. Total. Uno vuelve ahí, ¿no? Y dice, espérate, ¿no? A ver cómo estoy, voy a ver cómo está la cosa, porque ahora siento que siento la llamada de volver a indagar hacia adentro. Este periodista, Carlos Suárez, que tiene estos libros tan bonitos sobre ayahuasca, se llama Ayahuasca entre dos mundos, un libro muy bonito. En una conversación que tuve con él un día me contaba él, no, es que a mí la gente me pregunta cuántas veces he tomado ayahuasca viviendo en la selva y le digo un cierto número y les parece poco. Ya, pero yo es que voy a tomar ayahuasca cuando siento que lo necesito. Claro. No, o sea, no voy cada fin de porque sí, ¿no? Es cuando me pasa algo, necesito trabajar en alguna cosa en particular, tal. Entonces creo que hay fases, ¿no? En las que nuestro proceso interno nos llama más a la puerta y dice, hey, tienes que mirar más aquí. Y hay momentos en los que no, que tenemos que focalizarnos afuera, ¿no? Y mantener este equilibrio entre lo que decíamos, ¿no? De bypass espiritual. Pues a lo mejor uno tiene que hacer mucho trabajo interno durante una época y luego uno tiene que comprometerse en una relación estable durante no sé cuántos años y trabajar en eso. Y ese es el curro, ¿no? O dedicarte a tu carrera profesional. Tengo un amigo que durante muchos años estuvo haciendo un montón de terapias y búsqueda interna y gurús y de todo, ¿no? Y al final ha llegado a la conclusión de que eso fue una fase y ahora se ha cansado de todo eso y lo que hizo fue pues estudiar psicología porque se quiere dedicar a ser psicólogo. Claro, no te vas a convertir en psicólogo solamente meditando o estando con gurús. Tienes que hacer los malditos exámenes de la universidad, ¿no? Entonces hay que bajarlo a tierra, ¿no? Hay que focalizarse en otras dimensiones. Así que creo que el curro es un poco este, ¿no? Eso es lo que por lo menos personalmente me ha pasado. Pasé mi fase de enamoramiento psicodélico, tuve muchas experiencias en un periodo de tiempo como de 2 años, igual, tal cual lo estabas contando. Y ahora ya es una cosa muy puntual que hago cuando siento la llamada, porque siento que estoy atravesando un periodo que necesito reconectar o que necesito solventar cierto problema que a lo mejor me puede ayudar. Pero como que siempre yo lo he hablado en otros episodios, que yo siempre intento tirar de las herramientas sin la sustancia, es decir, intento usar todo lo primero que he usado durante toda mi vida y si ya eso no funciona, es como la última medida que tomo sería tomar un psicodélico porque, claro, la gente piensa que como tengo un podcast sobre psicodélicos estoy todo el día drogada. Claro. Que como, claro, tiene todo el sentido porque yo hablo muy, muy ilógicamente o muy bajo el influjo de las sustancias cuando grabo el podcast, ¿no? En fin, cosas que la gente entiende que es como la parte divertida, ¿no? Pero por supuesto que hay una parte divertida, pero es un compromiso responsable de divulgación, ¿no? Y de reducción de riesgo. Entonces, es una cosa que yo me tomo muy en serio, por lo cual si no lo necesito no voy a probar y no tengo una checklist de ya probé el DMT, ya probé, no tengo por qué. O sea, creo que es lo más sensato al final, ¿no? De tener una relación sana es una herramienta al final. Y hay muchas otras totalmente válidas y cada uno le va buscando hasta que encuentra su herramienta que más le ayuda o que más le ha sido efectiva a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay muchas opciones, como bien tú comentabas, que tu libro no es lo único, que hay muchas formas de entender la integración, que hay muchos otros profesionales que la ven desde diferentes puntos de vista y lo que hay que hacer es, si quieres dedicarte a esto como profesional, averigua esa forma y saca tus conclusiones, quédate con lo mejor o con lo que tú crees que te va a servir de cada uno. Sí, y aprende, yo diría, aprende de alguien en el que creas o que te guste cómo hace las cosas, ¿no? Creo que estamos perdiendo un poco la intuición. Esta cosa del aprendizaje o la devoción por el profesor, ¿no? O sea, los profesores parece que son poca cosa o que uno puede aprender todo de forma autodidacta y yo tengo que agradecer un montón a mis profes y maestros y si no fuera por ellos yo no estaría aquí, no estaría hablando en estos términos, ¿sabes? O a lo mejor me hubiera perdido en mi narcisismo psicodélico, ¿sabes? O sea, que creo que al final esto es una cadena de conocimiento y se aprende mucho buscando a alguien que te inspira y decir, pues sí creo aprender esta línea en particular, ¿sabes? Pues porque resueno con ella, porque me gusta tal. Entonces uno se mete ahí y aprende bien una cosa, porque si no, vemos lo que pasa, ¿no? Que al final hay retiros en los que se da todo. Cambo, sapo, ayahuasca, San Pedro, tal. O sea, no puede ser que hayas aprendido en todas estas tradiciones, ¿no? O sea, no da tiempo en una vida para aprender todo esto, ¿no? Entonces, bueno.
En fin, Marc, ¿qué te puedo decir? Que muchísimas gracias por todo este conocimiento compartido. Solamente recordar a los oyentes y a las oyentes que tienes un libro maravilloso, que das unas charlas maravillosas por ahí por el mundo, aunque ya las dejes por ahí, ya como hecho está. Pero por favor, seguirle, porque en sus redes, en todo, en las charlas, yo hablo mucho de ti, te tengo el nombre gastado en el mundo. Aunque te dé cosilla, pero la realidad es que tienes un material buenísimo que has compilado y que te ha costado mucho trabajo también compilar y basado en la experiencia. Y pues me resuena mucho porque además tú das como un punto de vista que no es solo tan técnico, teórico, sino que aplicas muchas cosas desde la espiritualidad, desde diferentes como prácticas que has hecho durante tu vida, la respiración holotrópica, muchos factores que juntas y me parece como un abanico muy amplio de herramientas, ¿no? Que has ido cogiendo lo que a ti te ha ido funcionando, lo que a ti te ha ido marcando también como persona y como profesional y lo has compilado todo ahí y me parece como precioso, ¿sabes? Que puedas darle esa voz a las diferentes herramientas, ¿no? Así que nada, ahí está la opinión. En fin, así que nada, muchísimas gracias y nada, es tu casa, este podcast, así que cuando quieras volver y quieras contar cualquier cosa que estamos y si no ya te volveré a tocar la puerta insistentemente. He estado muy a gusto en esta conversación, así que muchas gracias. Y bueno, ya sabes que me puedes localizar en diferentes plataformas, como puede ser Instagram, en el Instagram de Mujeres Psicodélicas, y también por correo electrónico a hola@mujerespsicodélicas.com. Me puedes escribir y contarme pues, si tienes dudas, si quieres traer algún tema al podcast, si sugieres alguna entrevista o alguna experiencia personal que quieras compartir. Y también recordarte que compartir es vivir, ¿sabes? Así que si quieres compartir este episodio, recuerda que puedes darle a seguir al podcast en Spotify o en la plataforma donde tú me escuchas y también puedes compartirlo para que más gente pues entre a este mundo de la psicodelia y se informe cada vez más. Además, recuerda que también hay una comunidad preciosa en Telegram de personitas psicodélicas que son un amor y que, pues eso, tienes el enlace también en la descripción del episodio para si tú quieres unirte, pero recuerda que soy muy pesada, pero te tienes que presentar cuando entres al grupo. Te lees las normas que están pineadas en lo alto del grupito, ¿vale? Arriba, donde está el nombre, justo debajo ahí están las normas ahí como clavaditas en un corcho y te las lees bien y luego te presentas, ¿vale? Y luego recordarte, por favor, que escuches el disclaimer que está siempre al final de cada episodio porque la libertad me fascina y sobre todo la mía, me gusta mucho y respeto mucho la de los demás. Así que es muy importante que lo escuches y entiendas muy, muy bien esa parte del disclaimer, ¿vale? Legal. Así que te mando un abrazo muy fuerte y espero que hayas disfrutado mucho de esta entrevista. ¡Hasta la próxima! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.